A mí me tocó trabajar de vendedora en la calle desde los 12 años, después de empleada doméstica. Y bueno, ahora que estoy de mesera. Nosotros somos de Caquetá, pero yo vivo con una tía acá en Bogotá desde hace como 8 años, desde que mi mamá está presa. Nosotros allá vivíamos del cultivo y a ella se la llevaron porque teníamos media hectárea de coca sembrada. Mi papá se escondió por un tiempo, pero todavía está allá porque él dice que lo único que sabe hacer es sembrar. Por eso es que, ¿cómo le digo? Por eso es que se movilizaron hace como 20 años en lo que llamaron las marchas cocaleras. Lo sé porque esa es la edad que yo tengo y ahí se conocieron ellos dos. Ahí todo se complicó cuando los campesinos hicieron marchas en varios lugares del país. Lo que pedían era que se les respetaran sus derechos, que les dieran, digamos, alternativas distintas a la siembra de coca para producir. Pero el gobierno, lo único que hicieron fue reprimir. Mejor dicho, hubo muertos, heridos, presos y encima mucho de esto salió por televisión. Gracias a Dios mis papás se salvaron de eso. Pero pasó el tiempo y vinieron un día por mi mamá. Y bueno, aquí estamos. Con los acuerdos de paz fue que supe que mi familia no es la única que vive esta situación. En Colombia hay 95.000 familias que viven de la siembra de coca y casi 4.000 mujeres presas, digamos por delitos menores. Mucha gente que lo único que hizo fue vivir de lo que sabe hacer, que es trabajar la tierra. Con esto de los acuerdos, una de las cosas importantes es la sustitución de cultivos ilícitos y que tengamos recursos y herramientas para cambiar la siembra de coca por algo que nos pueda dar de comer. Yo sueño con el día en que mi mamá esté libre, pero sobre todo sueño con que los tres podamos volver al campo, hacer juntos lo que mejor sabemos hacer, que es sembrar. Y que todo el mundo en Colombia tenga de qué vivir con un trabajo digno, en el lugar donde decida, sin miedo y en paz.